estén bien. Y si no, espero que esto te ayude a distraerte un poco de tus problemas. Empezamos este proyecto que yo tenía pensado hace un tiempo. Y vamos a ver cuánto dura. Vamos a ver cómo nos va. Y eso, darle para adelante. Nada más. ¿De qué se trata esto? Esto va a ser unos audios con una imagen fija subido a YouTube, subidos una vez a la semana, donde van a estar grabados, seguramente un día antes, ¿ya? Y bueno, se va a intentar publicar siempre una vez a la semana el mismo día. No es en vivo, porque no tengo la seguridad de poder estar siempre el mismo día para poder así transmitir en vivo. Por eso básicamente, porque bueno, uno está ocupado, tiene cosas que hacer, tiene vida, aparte de esto. Pero también es porque requiere ciertos elementos técnicos que no tengo, micrófonos, programas para transmitir en vivo, una plataforma, etcétera. Podría hacerlo, pero como tampoco tengo la disponibilidad de tiempo para eso, por eso será así. Bien. Porque esto es solamente audio y no un video. Podría yo grabarme frente a la cámara y hablarlo. Porque en esta ocasión creo que solamente necesitan oír. Aparte que si solamente es audio, les doy la libertad a ustedes de que, por ejemplo, estén acostados, puedan estar comiendo mientras escuchen, puedan estar en el baño mientras escuchen, o haciendo otras cosas perfectamente. O no sé si sean de las personas que, por ejemplo, escuchen la tele mientras escuchan el teléfono a la vez, no sé. En fin, por eso, es como una cuestión de hacerlo más práctico. Alguien me dijo por ahí que podría hacerlo en un blog. Y bueno, no lo hago en blog con B larga, no con B corta, con B larga. De estos que son esas páginas donde uno escribe artículos y cosas así. Yo no lo hago así porque no todo lo que estoy diciendo está pauteado. Claro, yo igual tengo una pauta. ¿Qué tema puedo hablar hoy día y todo? Pero si yo quiero pegarme una arrancada de libreto, lo voy a hacer. Puedo tener los temas, pero el desarrollo de los temas es pura improvisación, es mente, lo que yo recuerde, en fin. Es básicamente por eso. En cambio, cuando tú escribes, todo lo que tú escribes está más o menos cocinado. Esa es la diferencia también. Bueno, aparte que me sale más cómodo porque muchos de ustedes, o sea, la gente que sigue este proyecto de historiador histriónico, conoce este canal de YouTube en el cual está publicado el video. Y bueno, yo sé que si yo publico algo, la gente lo va a empezar a ver, porque de repente igual derivarlos a que, por ejemplo, se metan a un blog o se metan a iVoox, qué sé yo, a otra plataforma donde se van a escuchar estos audios, les puede costar más a algunos. Entonces, ¿para qué voy a andar diciendo suscríbanse a esto, métanse aquí, métanse acá, si aquí todo puede estar perfectamente todavía? O sea, también aquí hay una cuestión de comodidad, hay que decirlo, y de facilidad para ustedes. ¿Ya? ¿De qué se va a tratar este programa ahora? Bueno, es un programa de análisis político. Está enfocado básicamente en el cariz que va tomando nuestro sistema político. O sea, esto va a estar aterrizado siempre con algunas noticias del diario vivir. Eso no quiere decir que aquí vamos a contar noticias, vamos a hablar de farándula política, vamos a hablar de, por ejemplo, cosas como lo que el ministro dijo unas declaraciones y un diputado de oposición le contestó y no, esas cosas no. Nada de eso porque ya hay demasiado, ya los canales de televisión, ya las radioemisoras, ya los diarios, sean en papel o sean digitales por internet, u otros espacios que existen en las redes sociales, ya se dedican a esto. Aquí otro espacio más. Yo quiero hacer análisis, no contar noticias. Por eso básicamente. Y yo lo hago de forma independiente. Yo no soy, no soy un periodista, que los periodistas sabrán algo porque los periodistas son buenos comunicadores, pero lo que saben es porque alguna formación deben tener, o se quedan con lo que leen día a día, en fin, o algo de historia saben, en fin, pero se quedan con eso y con el filtro de la edición del respectivo medio para el que trabaja. También no tengo las ataduras que tienen académicos que hablan en distintos espacios de televisión o radio porque
o de internet incluso, porque típico que están bajo ataduras, que son de los sectores políticos que están hoy día más o menos en el poder, que son la nueva mayoría y Chile Vamos. No, yo hago esto solo, a título personal, sin ninguna atadura. ¿Ya? A mí nadie me paga por hacer esto, nadie me paga. Prácticamente lo hago por el amor al arte, porque también yo no espero ganar dinero con esto. Ocupo un tiempo de mi tiempo, ocupo un rato de mi tiempo libre para hacerlo. Y eso sería. Mi motivación es compartir algo de mi pensamiento que yo creo que a más de alguien le puede ayudar. Eso, perfectamente. ¿Ya? Bueno, lo importante también es que que estos capítulos sean una vez a la semana, porque así tengo tiempo para ir revisando lo que pasa en el diario vivir y de ahí sacar temas que puedan estar relacionados a ello. Puede que esto suene demasiado abstracto, pero a medida que el programa se vaya desarrollando van a entender a lo que me refiero. ¿Ok? Bueno, como no me voy a referir ni a noticias políticas ni a farándula política, debo decir que tampoco me voy a referir directamente a temas sociales como por ejemplo el aborto, el maltrato animal, la lucha de género, por ejemplo, llevada por feministas, el medio ambiente, etc. Esos temas, si aparecen aquí, van a ser siempre desde el prisma de cómo nuestro sistema político está dispuesto o está abierto a tratar esos temas sociales, esas demandas sociales. Desde ahí. Pero no es como que vamos a dedicar, por ejemplo, un capítulo a hablar del maltrato animal, de lo importante que es cuidar a los animalitos, de las leyes que podrían haber. No. Solo digo al tiro para que sepan. ¿Ya? Lo mismo si hay catástrofes. Por ejemplo, puede pasar que este programa, por ejemplo, si estos programas van a empezar a transmitirse un miércoles, por ejemplo, el martes, puedo grabar este programa y justo mañana hay un terremoto, un incendio, un aluvión, nos quedamos sin agua de nuevo en Santiago, contaminación ambiental, cualquier cosa. Pero yo no voy a saber. Entonces no se extrañen, por ejemplo, si ese día miércoles de la noche ya haya habido la tremenda catástrofe y yo esté hablando de algo nada que ver. Van a decir, oye, el tipo frío, no. No, lo que pasa es que esto fue grabado un día antes. Y bueno, si alcanza a ver una catástrofe cuando esté grabando esto, tampoco la catástrofe será el gran tema. Ahí el tema yo creo que será de nuevo, cómo nuestro sistema político responde ante esos problemas generados por desastres naturales. Bien. Yo creo que esto les suena demasiado abstracto ahora que lo estoy como diciendo. Pero a medida que vayamos desarrollando este programa, este espacio, yo creo que van a ir cachando para dónde va la cosa. ¿Ya? Bueno, una pequeña pausa y empezamos con un tema más de fondo. Ya que vamos a hablar de nuestro sistema político, sería mejor empezar viendo qué sistema político tenemos. O sea, como punto de partida, digo yo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué sistema político creen que tenemos? Se dice por ahí que tenemos una democracia. Hay gente que dice que esto no es una democracia. O quieren algo asambleario, participativo. La gente quiere participar. ¿Saben qué sistema tenemos? Bueno, eso yo lo podría responder así tajantemente, pero les prefiero decir ciertas cosas para que ustedes mismos se vayan armando la respuesta y de paso vean qué es lo que pienso yo al respecto. Veamos. Una democracia. La democracia se puede dividir en dos grandes tipos. La democracia formal y la democracia material. La democracia formal tiene que ver con las reglas del juego democrático, es decir,
cuáles son las normas que componen esta democracia para que funcione. Por ejemplo, que elecciones para el Poder Ejecutivo y el Legislativo sean por separado, que sean en distritos de no más de 100.000 personas, distritos uninominales, por ejemplo, para la elección del Congreso. Se puede discutir si unicameral o bicameral o no. En la elección de presidente, si por ejemplo nadie tiene mayoría absoluta, tiene segunda vuelta. Eso me refiero con democracia formal. Y después está la democracia material. La democracia material tiene que ver con la cantidad de jugadas posibles, de movimientos posibles que se pueden hacer con estas reglas del juego democrático. Y ahí entran las ideologías. Ustedes saben cuál es la ideología. Liberalismo, comunismo, anarquismo, fascismo, etc. ¿Ya? Cristianismo, si quieren. Aunque la religión en realidad más que ideología son como sistemas éticos que generan una moral, en fin. Pero también puede servir como un prisma por el cual actuar dentro de las movidas posibles en una democracia. A ver, para dar un ejemplo para que se entienda mejor, esto es como si lo lleváramos al fútbol. Y pongo este ejemplo porque mucha gente le debe gustar el fútbol, entonces yo creo que así me pueden entender más. Si esto lo llama el fútbol, la democracia formal sería más o menos así, las reglas del fútbol. Que para meter gol tienes que meter la pelota en el arco del equipo contrario, que si tú le cometes una lesión grave a un jugador contrario tienes tarjeta roja o tarjeta amarilla, dependiendo de la gravedad del daño o del accidente, en fin. O si uno de tus jugadores tira la pelota fuera del área, es del equipo contrario. Bien, esas cosas. Mientras que la democracia material sería todas las posibles jugadas dentro de la cancha de fútbol que se pueden hacer respetando las reglas que tiene el fútbol. No sé si me entienden con eso, pero eso es más o menos así cuando hablamos de democracia formal y democracia material. Ya. Volviendo a la democracia formal. Para que una democracia sea una democracia, tiene que tener dos requisitos. Que la ciudadanía elija a sus representantes y que haya separación de poderes en el Estado. Nada más ni nada menos. Representación. Veamos. Cuando digo representación es que, por ejemplo, venga cualquier ciudadano que, por ejemplo, representa, por eso viene de representación, de representar, que un ciudadano represente los intereses económicos, políticos y sociales de un grupo de la sociedad. ¿Ok? Por ejemplo, alguien que represente los intereses, no sé, de los trabajadores del cobre, de profesionales, por ejemplo, médicos, abogados, qué sé yo, o trabajos más técnicos como carpinteros, electricistas, gaffiters, en fin, pueden ser de taxistas, puede ser de pescadores, etcétera, etcétera. Que por ejemplo los pescadores digan, nosotros queremos a fulano de tal, no, que entre los pescadores, por ejemplo, ni siquiera, en Aysén, digan, mira, nosotros queremos esto, esto y esto, estas son nuestras demandas. Y de ahí se entorna un proyecto político. Y entre esos pescadores, entre ellos, eligen a uno que los represente. Y esa persona se tira como candidato, por ejemplo, a diputado por Aysén. Eso es representación. ¿En Chile pasa eso? Para elegir presidente, ¿la ciudadanía elige a los que van en la papeleta? A ver, si tú me hablas de elegir, por ejemplo, ya. Lo que pasa hoy día es que en el CERVEL te dicen, mira, estos son los candidatos. Son 5. Entre esos 5 tú tienes que elegir. Sí, ok, estás eligiendo. Pero, ¿algún ciudadano, alguien de la sociedad civil, ha elegido a algunos de los que están en la papeleta? ¿Alguien eligió que los 5 que están ahí, por ejemplo, llegaran a la papeleta? ¿Quién designa a los candidatos en Chile? Voy a hacerlo de forma más concreta.
¿Quién de la sociedad civil eligió a Lagos como posible candidato a la presidencia? ¿Quién de la sociedad civil eligió a Alejandro Guillé como candidato a la presidencia? Perdón, que estoy tomando un poco de agua porque me hablan mucho. ¿Quién eligió a Sebastián Piñera de la sociedad civil como candidato a la presidencia? ¿Quién de la sociedad civil eligió como candidato a Manuel José Sandón como para ser presidente? Los partidos, ¿cierto? Los partidos políticos. O ciertos intereses económicos y políticos que están asociados a cada una de las personas que acabo de decir. ¿Cierto? Bueno, en el caso de los partidos políticos aquí no están anclados a la sociedad civil. No es como que, por ejemplo, una persona que representa a los pescadores en Aysén, elegido por los mismos pescadores para que lleve sus intereses, por ejemplo, al Congreso, sea tomado por el partido. Porque si el partido estuviera anclado a la sociedad civil, diría, oye, mira, a ver, los pescadores quieren llevar a esta persona como candidato a diputado por Aysén. Ya, pues el partido le dice, oye, mira, nosotros sabemos que quieres representar a los pescadores, nosotros te damos el auspicio, te abanderamos, te hacemos parte del partido, tú los representas y todo, les presta como el ropaje para poder hacer propaganda, para poder promocionarse. Bueno, y tiene que ser compatible, obviamente, con los principios del partido, porque si no sería estúpido que lo eligieran. Ya, eso representa. Pero ¿qué pasa hoy día en Chile? Pasa que, por ejemplo, los partidos políticos solamente representan a los grandes intereses económicos que existen en el país. ¿Ah? Los bancos, el cobre, las pesqueras, grandes empresas, no sé, por ejemplo, en Confores, en farmacia, los pollos, en todo lo que se han coludido, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que son de peso en la economía. Y que de repente les meten plata a todos para asegurarse. Como el caso de Ponce Lerú, que le dio dinero tanto a la nueva mayoría y a la alianza, ahora Chile Vamos, para asegurarse de que sus intereses sean cumplidos, ¿sí o no? O no es por nada que los controladores del holding Penta le dieron dinero a personajes de la UDI, a afiliados a la UDI, que llevan cargos parlamentarios, incluso del gobierno, en algunos casos. O no es por nada que Luxich, Andrónico Luxich, le prestara dinero a Sebastián Dávalos, de su esposa Natalia Compañón, para que pudieran comprar unos terrenos en Machalillas y ganar dinero. Dime, eso, como trabajan para toda esa gente, entonces toda la gente que se presenta a través de los partidos políticos representan esos intereses económicos. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿la sociedad civil elige a sus candidatos? Una parte pequeña de la sociedad civil lo hace, el resto no elige nada. Lo que hace el resto es elegir a los candidatos que otros ya eligieron por ellos. Es como, no sé, nosotros refrendamos, nosotros como que aceptamos, elegimos lo que ellos ya nos proponen. Puede que uno salga electo, puede que otro no, pero da lo mismo porque total los intereses de ellos ya están representados ahí, ¿cierto? Entonces no se cumple la representación aquí, no se cumple. Y los partidos políticos no son un medio para que esa representación se lleve a cabo. Por eso no es de extrañar que hoy día estén tan desprestigiados. Porque si representaran a alguien, a grupos de la sociedad más variados que los grandes intereses económicos, no habrían tantos problemas de que gente que quiere participar, que necesitan que lo escuchen y todo el asado, ¿cierto? Entonces ese requisito no se cumple. Al ya no cumplirse ese requisito, porque para que la democracia sea democracia, tiene que cumplirse estos dos requisitos, el de la representación y el de la separación de poderes. Entonces esto ya no es una democracia. Bien. Ahora el otro requisito, el de separación de poderes. ¿Ustedes creen que la separación de poderes se cumple? Veamos. ¿Cuáles son los poderes del Estado? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo sería el gobierno, el legislativo sería el Congreso y el judicial es la Corte Suprema
y de ahí todos los que vienen, por ejemplo, la Fiscalía Nacional, las Cortes de Apelaciones, los juzgados menores, en fin, se desconcentra en esos organismos. Lo mismo pasa con el gobierno, que el gobierno se desconcentra en lo que son, por ejemplo, los ministerios, los seremi, los intendentes, gobernadores, alcaldes, etcétera. ¿Cierto? Ya. No hay separación de poderes. ¿Saben por qué? Porque para que haya separación propiamente tal, el poder ejecutivo no puede intervenir en el poder legislativo, viceversa, y ninguno de estos dos poderes puede, por ejemplo, intervenir en el poder judicial y viceversa. ¿Ya? El poder ejecutivo supuestamente elabora proyectos de ley, en el Congreso tienen que ser aprobados. Pero el Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? El Ejecutivo, por ejemplo, el gobierno, tiene el veto presidencial, maneja los tiempos para legislar una ley, esto de ponerle urgencia inmediata, de quitarle la urgencia inmediata, en fin, de poder, bueno, eso de todos los años presentar el mismo proyecto aunque te lo rechacen, eso también podría ser. El indulto, bueno, esas cosas en realidad, no, el indulto me equivoqué, eso va más adelante. Eso no debería ser así. Mientras que el legislativo, ¿en qué influye en el ejecutivo? En la acusación constitucional. Supuestamente un presidente debería poder elegir a sus ministros y destituirlos cuando pueden. Algo que se jactaba Francisco Vidal cuando era vocero de gobierno. Pero ¿qué pasó? Después hubo dos ministros de educación, casualmente, del gobierno de Bachelet y de Piñera, que fueron destituidos por el Congreso. Eso no puede ser. O sea, el legislativo tiene atribuciones para interferir en las acciones del ejecutivo. ¿Entienden? Estoy poniendo ejemplos así bien vagos, pero es para que se entienda. Y en el judicial, ¿para qué hablar? El judicial es donde más se ven estas cosas. ¿Por qué? El fiscal nacional es electo por una nómina que se le pasa al presidente de la República, el cual con el apoyo del Senado, es decir, Ejecutivo y Legislativo participando, se elige al fiscal nacional. Lo mismo pasa con el presidente de la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que en el Poder Judicial, tanto el fiscal nacional como el presidente de la Corte Suprema, los dos personajes más importantes del Poder Judicial, son electos gracias al Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, tampoco hay separación ahí. Bueno, y aparte que, por ejemplo, existe todo esto del indulto presidencial. O sea, el presidente de la República puede indultar, o sea, puede perdonar a una persona que está condenada por un delito. Eso tampoco debería existir, porque eso también interfiere, el Ejecutivo interfiere en las acciones del Judicial. Entonces separación de poderes no hay. Si hubiera separación de poderes, se podría garantizar de que el Legislativo podría controlar las acciones del Ejecutivo y a la vez estos dos pueden ser controlados por el Judicial. ¿Cómo sería eso de forma concreta? Por ejemplo, todo esto de Penta, Sokimich, Cabal, en fin. ¿Por qué no pasa nada? Porque como el fiscal nacional y los fiscales que dependen de él, que son todos, ese fiscal nacional es electo por el presidente o presidenta y el Senado, es por las mismas personas que de repente se van a procesar por los mismos sectores políticos que tienen miembros que han caído en la corrupción. Imagínate si el fiscal nacional fuese electo por mecanismos internos de la Corte Suprema, por decir algo. Ese fiscal nacional no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con el Congreso. Si a esos tipos los pillan, no se podrían negociar ahí cosas como, ejemplo, rebajar penas, medidas cautelares, retrasar juicios. Sería más difícil. Y en el Congreso, ¿para qué hablar? En el Congreso, si estuviese completamente separado el Ejecutivo, ¿qué pasaría? Pasaría que habría quizás más sinceridad para aprobar o rechazar proyectos de ley. Posiblemente. El Ejecutivo no podría intervenir en ellos. También los decretos supremos no deberían existir a todo esto. Pero pasaría que los proyectos de ley, claro, serían hechos por Ejecutivo, en el Congreso se aprueban o se rechazan,
eh, con mecanismos internos del Congreso, que el Congreso ve cuando lo aprueba, cuando lo rechaza, cuántas veces puede ingresar al mismo proyecto y ver si se puede hacer más expedito o no. Y también la fiscalización del Congreso a lo que es el gobierno sería mucho más sincera. Ojo, que fiscalizar no necesita ser interpelaciones y que esas interpelaciones terminen en sanciones por el legislativo, porque si no ahí tendríamos una intervención del legislativo sobre el ejecutivo. ¿Qué es lo que pasaba en el parlamentarismo? En el parlamentarismo se interpelaban a los ministros y cuando se hacía una votación y la votación llevaba a que el ministro fuese destituido y generalmente eso hacía que el gabinete entero cayera. No, eso no. Lo que se haría en ese caso sería la fiscalización, sería, bueno, revisar las acciones de gobierno, si hay casos de corrupción, señalar al tiro con el dedo, y de ahí llevarlos a la justicia. Y como la justicia tampoco va a estar influenciada por otros poderes del Estado, podrá intervenir, hacer las medidas cautelares como considere importante, las condenas como considere importante, en fin. ¿Todo esto que acabo de decir pasa en Chile? Por supuesto que no. Entonces, repito la pregunta, ¿en Chile hay una democracia? Por supuesto que no. No hay porque no hay representación. La sociedad civil no elige representantes, solamente eligen a gente que ya fue designada por otros y no hay separación de poderes porque tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial interfieren en las acciones de los otros poderes. ¿Qué estamos? ¿Ante qué estamos entonces? Ante lo que es una oligocracia, el gobierno de una oligarquía, el gobierno de unos pocos. ¿Quiénes son esos pocos? Una clase política que trabaja para representar los intereses de los grandes intereses económicos del país. Eso es lo que existe hoy día. Todos estos políticos, sea de la nueva mayoría, sea de Chile Vamos, sea de Revolución Democrática, sea del Partido Progresista, sea del partido que sea, están al servicio de los grandes intereses económicos. Son la clase política que representa a esta, que conforma esta oligarquía. Todos, absolutamente todos, nadie se escapa a eso. Nadie. Porque este sistema político está hecho así. Está hecho para que la clase política solamente represente esos intereses. Solamente. Y que todos los demás queden fuera. Los demás no importa, solamente están para elegir a una de las opciones que esa clase política ya cocinó con los intereses económicos importantes. Entonces, por eso no se extrañen que hayan diputados, hayan senadores, hayan incluso presidentes, ministros y otros cargos más que vamos a elegir. Quizás vamos a tener que elegir intendente, vamos a tener que elegir por consejeros regionales. Todos estén afectados, todos tengan intereses, ya sea en clínicas, en ISAPRES, en AFPs, en pesqueras, no sé, en ganado, no sé, en producción de forestales, etcétera, etcétera. No se extrañen. Así que nada, eso es lo que yo les vengo a decir. Esto va a ser el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Cuídense que estén bien. Adiós.